Buenas tardes, bienvenidos. Se abre la sesión solemne de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz para la recepción como académico de número de esta Real Corporación del académico electo ilustrísimo señor don Juan Antonio Muñoz Muñoz. Tiene la palabra el ilustrísimo señor secretario general perpetuo don Juan Rafael Cabrera Afonso para la lectura del acta de elección. Hola, Denia. Extracto del punto único del orden del día del acta de la sesión general extraordinaria del día 10 de diciembre del 2020. En el punto único del orden del día, elección de académico de número, artículos 15 y 16 de los estatutos vigentes, se refiere que para la plaza de académico numerario con ejercicio en hematología, convocada en el boletín oficial de la provincia de Cádiz del 26 de septiembre del 2020, se ha presentado la candidatura del doctor don Juan Antonio Muñoz Muñoz, firmada por los ilustrísimos señores académicos de número, doctores Vilches Troya, Cabrera Afonso y Casanova Fernández, de la que este secretario indica recepción de solicitud atenida a los estatutos y en tiempo y forma, así como el currículum y sus justificantes adjuntos de los que da lectura. Se pasa seguidamente a la votación, resultando que el doctor Muñoz Muñoz queda proclamado académico electo. De todo lo antecedente como secretario general, doy fe en Cádiz a 30 de junio del 2022, doctor Juan Rafael Cabrera Afonso, secretario general perpetuo. El momento de ingreso es el que era realmente, que tuvo que ser suspendido por enfermedad. 30 de junio, el mismo que lleva el título. Muchas gracias, profesor Cabrera. Los ilustrísimos señores académicos numerarios, don Antonio Lorenzo y don Carlos Márquez, se servirán introducir al recipiendario. Se recibe de pie. Tiene la palabra el académico electo, ilustrísimo señor don Juan Antonio Muñoz Muñoz, para pronunciar su discurso de ingreso sobre el hierro de la prehistoria al siglo XXI. Excelentísimo señor presidente, ilustrísimos señores académicos, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores. El conocimiento de la sangre, no solo en cuanto a su composición, sino también en cuanto a los beneficios que sus componentes aportan a la vida, ha sido un estímulo para los estudiosos a lo largo de los siglos. La sangre es vida, y la pérdida de la misma significa la muerte, pero su conocimiento científico se ha retrasado varios milenios, aunque en épocas sumerias se describe la hemofilia como se impide la circuncisión del tercer hijo si los dos anteriores han fallecido por hemorragias durante dicho acto. Y esto mismo lo vemos reflejado en los escritos judíos del Talmud del siglo II después de Cristo, pero la descripción de esta enfermedad la realizó aún casi en el siglo X. Y en la Edad Media hay escritos amorosos donde se hace referencia a la ferropenia, describiéndola como pálidos colores en la enfermedad de los amantes. Pero la Edad Media de la hematología concluye en el siglo XVIII con la publicación del libro
Hematología, historia del sangrado. Pero realmente la hematología nace a mediados del siglo XIX, cuando aparecen 3 libros clave en este área de la medicina denominada hematología. Me refiero al ensayo de hematología patológica del doctor Andral, publicado en 1843 y que fue traducido al castellano por el médico gaditano doctor Antonio de Gracia en 1851, que era un estudioso de las enfermedades del riñón, pero que llegó a la hematología a través del laboratorio de análisis clínico y de la sangre fundado en el Hospital de la Misericordia y de San Juan de Dios de Cádiz, donde realizó estudios de la sangre y la orina de pacientes con enfermedad de Wright. De esta traducción solo existe un ejemplar manuscrito según los estudios realizados por el doctor Antonio Pérez, pero su existencia también se conoce por los anuncios en las revistas médicas del momento, entre ellas la Crónica de los Hospitales, compendios prácticos anuales de medicina, cirugía y ciencias, donde se lee en la sección Obras en prensa para salir a la luz muy en breve, ensayo de hematología patológica o estudios de las principales alteraciones de la sangre en diferentes enfermedades del hombre y de algunos animales domésticos, por G. Andral, puesto en español por Antonio de Gracia y Álvarez. El segundo libro al que me refiero es el curso de microscopía del doctor Donnet, publicado en 1844, y que junto al doctor Andral fueron pioneros en utilizar la cuantificación en hematología relacionando diversas enfermedades con el número, tamaño y forma de las células rojas. El doctor Andral fue el primero en sugerir que las anemias eran las consecuencias de la disminución y o destrucción de los hematíes y que su número guarda relación con la clínica. El tercer libro al que me refiero es de William Addison y está publicado en 1843 y lleva por título Investigación experimental y práctica sobre la inflamación. Y en su capítulo 1 nos habla de los corpúsculos de la sangre, que distinguiendo los corpúsculos rojos hematíes, los corpúsculos incoloros, las moléculas, gránulos y fibras. Igualmente estudia los efectos del agua, el ácido acético o potasio en los corpúsculos de la sangre. En el último tercio del siglo XIX se produce un número importante de tesis doctorales sobre la transfusión de sangre y las anemias, pero es a principios del siglo XX cuando nos encontramos con el tratado titulado Enfermedades de la sangre y hematología clínica, publicado en 1922 y escrito por Guillermo Pitaluga, un médico nacido en Florencia pero nacionalizado español que falleció en La Habana en 1956 y que fue un estudioso del paludismo y que nos aportó este libro de hematología tras haber escrito el texto monográfico sobre enfermedades de la sangre en el Manual de Medicina Interna de Marañón y Hernando. Y esto le permitió ser el médico del hijo de Alfonso XIII, que como todos sabemos era hemofílico. Todo esto es cierto, pero nunca nos tenemos que olvidar de la aportación del médico gaditano doctor Gracia a la hematología. No quiero olvidarme de 3 libros aparecidos en el siglo XX con los cuales nos hemos formado la gran mayoría de los hematólogos de España. Me refiero al Wintrobe, al Williams y, por último, al Sanz-Sabracén. El Wintrobe apareció en 1942, ahora ha hecho 80 años de la primera edición, y el British Journal of Hematology le ha dedicado un editorial con motivo de esta fecha. El primer tratado de hematología general apareció en España, en español fue el de Sanz-Sabracén, que es el tratado de las enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, que apareció en 1980. Como hemos dicho, la enfermedad a lo largo de la historia de la humanidad está presente en la historia de la humanidad e intentamos conocer las diversas patologías en los hombres primitivos mediante la paleopatología, término acuñado por Ruther en 1913 y que se define como la ciencia que se encarga del estudio de las enfermedades y la salud a través de los restos humanos del pasado. Las alteraciones más frecuentemente descritas están en relación con patologías traumatológicas, fracturas y amputaciones, y son las fracturas consolidadas las que nos ofrecen el primer acto de humanismo médico, ya que esos pacientes tuvieron que ser cuidados por alguien para obtener la consolidación de dicha fractura. Otras están provocadas por el hombre, como las trepanaciones. Otras obedecen a malformaciones óseas, tales como las microcefaleas y las acondroplasias. Pero las que más nos interesan en este estudio son las relacionadas con las enfermedades de la sangre y sobre todo las anemias carenciales y congénitas. Destacan la criba orbitaria y la heperóstosis porótica. Estas fotografías están sacadas del libro Paleopatología de Domingo Campillo y el reflejo de esta es el cráneo en cebillo que observamos en los pacientes con talasemia mayor.
En Cádiz se han encontrado anomalías de este tipo en los enterramientos de la Plaza Asdrúbal y del Teatro Andalucía. Igualmente se ha encontrado un paciente que presentaba vértebra en H en restos humanos y que corresponden posiblemente a una drepanocitosis. Actualmente tenemos que añadir a la paleogenética, que analiza el genoma del pasado y nos ayuda a comprender la historia del hombre actual. En 1963 se produce el nacimiento de la hematología geográfica, la cual estudia las relaciones entre la geografía y la sangre, fundamentalmente a través de dos sustancias, la hemoglobina y el hierro. Esta relación nos permite estudiar las diversas migraciones a lo largo de la historia de la humanidad. Y como ejemplo podemos decir que en los Estados Unidos se describieron los primeros casos de talasemia mayo en pacientes procedentes del área mediterránea, italianos y griegos fundamentalmente. Igualmente podemos decir de la detección de la drepanocitosis en población negra esclava. En Cádiz tenemos el ejemplo de la talasemia, ya que nuestra zona presenta una de las incidencias mayores de esta anomalía en España, y la mutación predominante es la IVS 1-110, que es la misma que se observa en Líbano, origen de los fenicios, y en Sicilia, una zona de origen fenicio muy ligada a nuestro entorno. Igualmente, el estudio de los genes HFE ligados a la hemocromatosis nos han permitido establecer los movimientos poblacionales desde el Neolítico hasta nuestros días. Por último, aparece un nuevo concepto, la hematología etnológica. El estudio del paludismo nos ha permitido establecer la relación entre las costumbres del hombre, los métodos ganaderos y agrícolas y diversas enfermedades, como las parasitarias, y sobre todo los trastornos hematológicos relacionados con ella. Por ejemplo, la hemoglobina S, que en estado heterocigoto protege del paludismo, al igual que la talasemia heterocigota o el déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Con esos estudios hemos podido establecer los siguientes periodos en la humanidad. Un periodo silvestre, el hombre vive en contacto con la naturaleza y las principales infecciones son las parasitarias. Un periodo de monocultivos, el hombre se vuelve sedentario y se alimenta de vegetales fundamentalmente, habiendo dejado la carne como alimento principal, por lo cual comienza a aparecer anemias de tipo carencial. Y un periodo moderno en el cual predomina la toxicidad y la acción de diversos tóxicos en su organismo. Pero entremos ya en la parte más importante de nuestro trabajo, que es el conocimiento científico del hierro, que empezó en el siglo XVIII cuando se demostró la presencia del hierro en la sangre, pero no es hasta el siglo XX cuando se describen las proteínas transportadoras del hierro en el organismo, la transferrina, y es en 1937 cuando se informa por primera vez de la existencia de la ferritina. Posteriormente se describieron los genes HF, que fueron la base de los estudios genéticos posteriores relacionados con el metabolismo del hierro y que culminaron de momento con la descripción de las alteraciones genéticas responsables de la ILIDA, una anemia ferropénica resistente al tratamiento con hierro. En el siglo XXI, en nuestros días, se producen dos avances esenciales en el estudio del metabolismo del hierro. La descripción de la hepcidina, péptido de origen hepático con propiedades antibacterianas y que es el principal regulador del metabolismo del hierro, y su determinación es de gran utilidad en la patología del mismo. Y en 2014, recientemente, se ha descrito la eritroferrona, otro regulador de la homeostasis del hierro. La patología del hierro comprende los siguientes cuadros. Una deficiencia de hierro, la patología más frecuente en la especie humana, la sobrecarga del hierro y patologías relacionadas con los depósitos del hierro en determinados órganos, fundamentalmente en el cerebro, y que obedece a causas genéticas y son enfermedades raras. Y entre ellas tenemos la neurodegeneración asociada a depósitos de hierro en el cerebro y que fue descrita en la población judía en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial y se debe a mutaciones en la pantothenatocinasa 2. Es un cuadro que se presenta en la infancia y en la adolescencia. Tiene su cuadro, este cuadro también tiene su cuadro en los adultos en la neuroferritinopatía, similar al anterior, pero que se presenta entre 40 y 60 años. Después tenemos la enfermedad de Parkinson en gente joven, como vemos ahí, la hiperferritinemia hereditaria con catarata congénita, que de momento la mencionaremos más adelante por la importancia que tiene en nuestra zona, y por último, la estomatocitosis hereditaria con sobrecarga cardíaca por alteración de los genes piezo 1,
que lo que provocan es una deshidratación en los hematíes por alteración de los canales de calcio y potasio. La deficiencia del hierro, como ya hemos visto, es la patología más frecuente en la humanidad y llega a estar presente en el 20-30% de los pacientes. Y nos tenemos que preguntar, ¿realmente esto siempre fue así? Indudablemente sí. Los estudios paleopatológicos realizados han encontrado cráneos con criba orbitaria y hiperortosis porótica en niños y adultos en la mayoría de los yacimientos arqueológicos explorados. Y así tenemos que en Londres, en los siglos XVIII y XIX, en las zonas más pobres de esa ciudad, apareció esta anomalía muy frecuentemente. Y no es una región donde existan enfermedades hemolíticas congénitas. Las dos causas fundamentales de la deficiencia de hierro son las deficiencias nutricionales y las pérdidas sanguíneas. ¿Esto realmente siempre fue así? Indudablemente nos tenemos que retrotraer a muy antiguo, al Paleolítico, en el cual el hombre era nómada y cazador, con una gran actividad física y alimentándose fundamentalmente de carne, lo que le permitía disponer de hierro de alta biodisponibilidad, pues era hierro M, y ello traía consigo el aumento de la absorción del mismo y no desarrollaba déficit. Por el contrario, al pasar al Neolítico, el hombre se hizo sedentario y recolector, con menos actividad física, pero alimentándose de hierro no M, con baja absorción del mismo, lo cual daba lugar a la déficit de hierro en esa época. ¿Y por qué sabemos esto? Pues esto lo sabemos, entre otras cosas, porque hay los hallazgos paleopatológicos que hemos encontrado. Entre ellos, una de las alteraciones más importantes que hay en la ferropenia son las alteraciones en la uña. Aparecen uñas en forma de cuchara, y así lo vemos en la mano de esta niña, la mano de Linney, que aparece en la forma de cuchara o coiloniquia, que es muy frecuente en la ferropenia. A pesar de esta antigüedad, estamos hablando del Paleolítico, del Neolítico, las deficiencias de hierro no se encuentra un indicio de que puedan deberse que el hierro es beneficioso para la salud humana. Y es Urrata, un médico indio, 500 años antes de Cristo, cuando dice que en todos estos cuadros el fenómeno de dar hierro viene muy bien para todos. Pero antes de ver otras cosas de las anemias ferropénicas, nos interesa mencionar la esclerosis. Es uno de los cuadros más característicos que existe en la historia de la medicina. Parece ser que fue Hipócrates el que primero habló de clorosis, palabra que procede del griego cloros, que significa verde amarillento, aunque fue Ovidio en su Ars Amatoria quien describe la palidez de los enamorados. Y no olvidemos que fue denominada la enfermedad del amor, y se proponía la cura mediante la convivencia con un hombre. En el argot popular español, también existe una frase similar que se decía a las mujeres adolescentes y jóvenes: eso se te pasa cuando te cases. Pero fue Lange quien describe en su Epistolarium Medicinalium de 1589 el morbus virginius, como una niña que era débil y su rostro, que en los últimos años se distinguió por rubor de mejillas y enrojecimiento de labios. De alguna manera es como desangrado, tristemente pálido. El corazón tiembla con cada movimiento de su cuerpo y ella presenta disnea al bailar y escalar la escalera. Su estómago detesta la comida, especialmente la carne. Está claro que nos describe la clínica de la anemia ferropénica y él la atribuye a que no retenían la sangre menstrual y presentaban ese aspecto clorótico. ¿Y la solución? Casarse y tener hijos. Este es un concepto que permaneció en la medicina hasta el siglo XIX. El nombre de clorosis se lo puso el médico Jean Barandal en 1615. En el siglo XIX, como ya hemos visto, se produce el inicio de la hematología y se producen grandes avances en el estudio morfológico de la sangre, así como en la clínica de los corantes. Y se reconoce que la clorosis es una anemia microcítica, la cual hay que tratar con hierro. Y se introducen las famosas píldoras del Dr. Brown compuestas de sulfato ferroso y carbonato de potasio mezcladas con goma agramán en cantidad suficiente para conseguir unas 48 pastillas, que era la duración del tratamiento. Y se consigue devolver la sangre al excitante principio que había perdido, la sustancia colorante. Todos estos avances hacen comentar a Trousseau en 1872: el hierro ocupa un lugar tan importante en el tratamiento de la clorosis como la cinchona en el tratamiento del paludismo. Una vez establecido el tratamiento con hierro de la clorosis,
Comienzan a aparecer en las revistas médicas del siglo XIX diversas publicaciones y anuncios exaltando las bondades de este tipo de tratamiento. Y así tenemos que en la revista de Ciencias Médicas de 1844 se publican los beneficios de las aguas minerales de Sanlúcar de Barrameda para la salud y demuestran que las aguas de los manantiales de las Piletas y la Quinta tienen aguas con óxido de hierro, mientras que las del Toyo contienen menos cantidad de hierro. Y comenta: se ven venir en su búsqueda multitud de cloróticas, las cuales consiguen su salud enriqueciendo la sangre de partes ferruginosas e incrementando la parte roja de lo que carecen por la acción medicamentosa de estas aguas. Y aparecen diversos anuncios del tratamiento con hierro en la clorosis. Y así tenemos las gotas sanguíneas de Rolle, que son de pectonato de hierro, y el histogil, que es un jarabe en el cual en su composición no aparece hierro, pero sí indican para la anemia y la clorosis. Un estudio importante se produce en 1854 en el que se envía a esta Real Academia de Medicina el estudio denominado Investigaciones Físico-Químicas sobre las aguas minerales de la Santa Cruz de Olarde, provincia de Barcelona, partido judicial de Sant Feliu de Llobregat, y cuyos autores son los doctores Faura y Pujador. En este estudio se analiza la topografía y las características, propiedades físico-químicas y curativas de esta agua. Se incluye un análisis de pacientes, de muchísimos pacientes, y entre ellos se destaca que se produce la curación de la clorosis. Y llegamos ya al siglo XX, donde lo primero que se plantea es la desaparición del término clorosis. Pero antes veamos la repercusión del hierro, del déficit de hierro en la literatura y en el arte. La sangre pura y elocuente, como la describió el poeta John Donne y le tituló Winthrop su título sobre la historia de la hematología, es objeto de una gran atención social y cultural desde siempre. Y como ejemplo tenemos la multitud de refranes y de dichos populares existentes en castellano y que todos recordamos, como aquel de un amigo es como la sangre, que acuda a la herida sin que le llame. La ledra con sangre entra, afortunadamente ya no. Azote de madre ni rompe hueso ni saca sangre. De sangre azul, no tener sangre en las venas. Pero nos vamos a referir a algunos síntomas de la ferropenia descritos en la literatura y comenzaremos por uno muy raro, pero no excepcional. El vampirismo o síndrome de la Astenie de Fairholme, que fue descrito en la novela Una historia sin nombre, escrita en 1883 y que relata la historia de una niña bella, discreta e ingenua y que sufre sonambulismo. Y una noche es violada y tras el embarazo el niño muere. Y es Jean Bernard en su libro La sangre de los hombres el que nos describe la situación. La Astenie se debilita, languidece y adelgaza, su rostro tiene lividez desesperada y su cuerpo se postra. Un día su madre y Ágata, la criada, la encuentran postrada en la pared y con los ojos abiertos, y ya había muerto. La madre desliza su mano bajo el seno de la niña para saber si había dejado de latir y sintió ¡sangre, Ágata! Y al descubrir el cuerpo de la niña se encontraron clavados alfileres en la región del corazón. Jean Bernard leyó este libro en un viaje en tren y se le aclararon una serie de casos de ferropenia que no encontraba la causa y dio nombre a la anemia ferropénica por vampirismo como síndrome de la Astenie de Fairholme. Un caso similar nos describe Alejandro Dumas en su novela La dama pálida, y que tiene su interés porque en la práctica clínica los casos de vampirismo suelen estar relacionados fundamentalmente con mujeres y procedentes del ámbito sanitario. El vampirismo suele presentarse en mujeres en edad fértil y relacionadas, como ya he dicho, con la sanidad y con antecedentes psiquiátricos, anorexia mental, histeria, etc. Historia de hemorragia y suelen ser unas grandes simuladoras. El libro relata la historia de una enfermera polaca abandonada por su amante y que trabaja en un hospital. Y en un estudio un médico sospecha que tiene este problema. Y ella, cuando se siente descubierta, dice: comprendí que me habían descubierto. Y su reacción fue cambiarse de hospital y continúa en el turno de noche, pero un día se desvanece en el cuarto baño y cuando un médico la va a atender se encuentra que tiene una jeringuilla llena de sangre en una mano y una aguja clavada en el pliegue más oculto de su ingle izquierda. Y tras su recuperación se volvió a cambiar de hospital y se perdió su vista. Pero también hay otros ejemplos de vampirismo que tenemos que valorar. Uno de ellos es el vampirismo inducido por celos, tal como le ocurre el caso de Marie, la hija del rey Luis XI de Francia y esposa del conde de Saint-Valli, que fue castigada a someterse a sangrías periódicas debido a los celos que tenía su marido en relación a la diferencia de edad entre ellos. También tenemos el vampirismo como castigo,
Y tal como relata el Marqués de Sade en su novela de 1788, Historietas, Cuentos y Fábulas, que cuenta la historia de Milly, que es condenada a recibir sangrías periódicas en un castillo, pero al final la rescatan y se salva de todo problema. Si esta es la historia de la literatura, indudablemente tenemos un síntoma muy frecuente en la ferropenia, que es la pica. La pica está definida por la Real Academia Española como la afición del apetito a comer materias extrañas, hierro, hielo, etc. Médicamente, que es lo que nos interesa, se define como la ingesta convulsiva inherente de una sustancia nutritiva o no, pero siempre es la misma sustancia y recibe un nombre diferente según la sustancia implicada. Y así tenemos agofagia en caso de hielo, geofagia en caso de tierra o nicofagia en caso de uña, etc. Y siempre tiene la palabra fagia, que significa comer o tragar según la Real Academia Española. ¿Hay obras que nos relatan este tipo de hechos? Indudablemente sí, y las tenemos, por ejemplo, en El Quijote, cuando el ventero le ofrece un manuscrito titulado Novela del curioso impertinente. Es una novela corta, intercalada por Miguel de Cervantes en la primera parte del Quijote, y refiere la historia de dos amigos, Lotario y Anselmo, así como Camila, la esposa de Anselmo. Anselmo se hace pasar por enfermo. Yo padezco ahora la enfermedad que suelen tener algunas mujeres, que se les antoja comer tierra, yeso, carbón y otras cosas peores. Y pide a su amigo que corteja a Camila para ver si le es fiel. Y al final Camila huye de casa y Anselmo muere de pesar. Lope de Vega también se refiere al caso de la clorosis en El Acero de Madrid de 1608. Nos describe la clorosis como niña de color quebrado, o tienes amores o comes barro. Más cercano a nosotros, Emilia Pardo Bazán nos describe en su novela Morrilla en 1889 la clorosis en un varón, que es muy rara, que se llamaba Rogelio. Y por último, más cercano a nosotros, Gabriel García Márquez, 100 años de soledad, nos relata una pócima de jugo de naranja con ruibarbo, que era el remedio específico para el vicio de comer tierra. Y en el arte, aparte de la literatura, ¿hay hechos relacionados con la anemia ferropénica? Pues sí. Y tenemos fundamentalmente una serie de cuadros, entre ellos La visita médica o La dama anémica, La clorosis de Sebastián Junger, en el cual se ve una madre leyendo un libro sobre cuyo hombro se recosta su hija clorótica. Y por último, en el cuadro de las Meninas de Velázquez, se observa a María Agustina Sarmiento ofreciendo a la princesa Margarita de Austria un búcaro rojo en una bandeja de plata, y parece aludir a la bucorofagia, que se define como la costumbre de comer barro cocido y que fue una práctica habitual en el siglo de oro, en el cual las mujeres con piel blanca eran consideradas muy seductoras, mientras que las que tomaban las aguas ferruginosas o los polvos de hierro tenían la piel más oscura. Nos quedamos en el siglo XX al hablar de la anemia ferropénica y entonces de la clorosis, y entonces se va a producir un hecho importante. A instancia de Gregorio Marañón, en 1936, se decide abolir la clorosis de los libros de medicina, y este médico puso en duda de que existiera como tal, y concluye con: debemos hablar en adelante de anemias sintomáticas en la pubertad y en la pospubertad de la mujer, pero la clorosis debe ser borrada de las patologías actuales y pasar definitivamente a los museos de la historia de la medicina. Así lo comunicó en la residencia de estudiantes y publicó la revista Ahora el día 24 de junio de 1936. Pero un año después se producen dos hechos fundamentales en cuanto a que la clorosis se definió como una anemia hipocroma resultante de una deficiencia de hierro. Y hubo autores que ya establecieron una primera consideración muy importante, que fue el establecer diferentes necesidades de hierro para el hombre y para las mujeres según la edad. Y vemos que a partir de los 15 años las mujeres necesitan más hierro que los hombres. Por otra parte, se estableció que lo mejor era el tratamiento con sales ferrosas, que son superiores en efectividad a la férrica. Y en este gráfico de 1937 se observan los valores de Matías, hemoglobina y reticulocitos, y son los mejores los resultados los que sostienen la zona derecha, es decir, los que corresponden a las sales ferrosas. Hoy en día las deficiencias de hierro son un proceso patológico con dos estadios según la presencia o ausencia de anemia. Si es el nivel de hemoglobina normal, es ferropenia latente, y si está descendido es anemia ferropénica. Pero ¿cómo lo diagnosticamos? Indudablemente, por lo primero, por los datos clínicos. Los datos clínicos derivados de la anemia: cansancio, palpitaciones, malestar, palidez, etc. Datos clínicos derivados de la ferropenia:
haciendo hincapié en la pica, que ya hemos visto que la ingesta convulsivamente sustancias nutritivas o no, y que se presenta en un 20% de los pacientes, y tiene dos características. Por una parte, siempre es a la misma sustancia, y cuando hay recaída de la ferropenia, lo primero que se presenta es la pica. Y no olvidemos que, según nuestra experiencia, el enfermo rara vez asocia ferropenia y pica. El síndrome de piernas inquietas, con una frecuencia del 35% con predominio en las mujeres, y su resolución con el tratamiento, salvo en aquellos casos en los cuales coexista con una neuropatía. Por último, la rotura de uñas. El síndrome más frecuente y que desaparece con la curación, así como la caída del pelo. Tenemos que obtener datos derivados de la causa productora de la anemia. ¿Cuáles son los datos laboratoriales más frecuentes? Indudablemente, lo primero, tiene que haber un hemograma donde estudiemos los niveles de hemoglobina y los índices corpusculares, así como los reticulocitos y su índice y el frotis sanguíneo. El metabolismo del hierro debe ser realizado siempre en determinación de siteremia, transferrina, ferritina y receptor soluble de la transferrina. La bioquímica sanguínea como parte general de estudios generales. Otros estudios, como la dosificación de cidina, ferretón y eritroferrona, solo está indicada en algunos casos especiales. No debemos olvidar que tenemos que investigar la causa de la anemia y después tenemos que realizar el tratamiento y seguimiento del mismo. El tratamiento se debe realizar con sales ferrosas o preparados intravenosos y se debe evaluar al paciente a los 14-21 días de tratamiento con el fin de comprobar la tolerancia al mismo, ver la respuesta al tratamiento y ver si ya tenemos la causa de la misma. Se debe mantener entre 60 y 90 días. 60 días en el caso de las ferropenias latentes y 90 en el caso de las anemias ferropénicas. Y siempre, cuando acabemos el estudio, el tratamiento lo tenemos que volver a estudiar. Con este punto acabamos lo que son las deficiencias del hierro. Ahora vamos a pasar a lo que es la sobrecarga del hierro. La sobrecarga del hierro es un síndrome que se caracteriza por un acúmulo excesivo de hierro en determinados órganos, a los que lesiona y da lugar a una serie de datos clínicos comunes a todo tipo de sobrecarga. Las causas son alteraciones en determinados genes que provocan anomalías en el metabolismo del hierro, teniendo como resultado el depósito del hierro en determinados órganos. Otro grupo de afecciones obedecen a un excesivo ingreso de hierro en el organismo, como ocurre en determinadas anemias con diseritropoyetic, con sin hemoterapia. Y por último, también tenemos que tener presente la excesiva ingesta de hierro, como ocurre en pacientes de determinadas áreas del área subsahariana. ¿Cómo se clasifican estos cuadros? Indudablemente, esto sí que ha variado. Vamos a hacerlo no por el sistema clásico, que siempre empezamos por la hemocromatosis hereditaria. Vamos a empezar por las enfermedades hereditarias asociadas a sobrecarga de hierro, entre las cuales tenemos la talasemia mayor e intermedia, la drepanocitosis, la anemia diseritropoyética congénita y el déficit piruvato quinasa, así como la sobrecarga en determinadas poblaciones subsaharianas. Dentro de este grupo también se pueden incluir otras hemopatías que no son genéticamente establecidas, como son los síndromes mielodiplásicos, la aplasia medular y diversas hepatopatías. Cuadros de sobrecarga hereditaria de muy baja incidencia incluidos dentro de las denominadas enfermedades raras. Tenemos la aceruloplasminemia, la transferrinemia hereditaria, las anemias sideroblásticas congénitas y los cuadros derivados de las mutaciones en el gen piezo-1, que ya hemos visto que es una alteración del canal del potasio en el odimatía. Y llegamos a las cataratas congénitas con hiperferritinemia hereditaria. Este es un cuadro que también es una enfermedad rara y que es una sobrecarga de hierro localizada en el cristalino por una alteración en el gen L de la ferritina situada en el cromosoma 19. En nuestro hospital hemos estudiado un total de 3 familias con este síndrome, considerado como enfermedad rara, aunque en nuestra zona es donde más casos hay en España hasta este momento. Y ya tenemos que considerar que en el siglo XIX se publican diversos artículos referidos a cataratas congénitas y cataratas hereditarias. Son de destacar las descripciones familiares donde una de las familias presenta cataratas en varios miembros de la misma entre los 15 y los 20 años de edad. Y en otra, la aparición de cataratas es a la edad de 3 años en 3 hermanos. No sabemos si corresponden a este caso, a este síndrome, o no corresponden a este síndrome. Tenemos la hemocromatosis neonatal, que es la afectación hepática fetal de origen inmunológico que provoca una disminución de la síntesis de eccidina.
Y hemos quedado para el final la hemocromatosis hereditaria, que indudablemente esta clasificación ya no vale, puesto que en mayo de 2022 ha salido la nueva clasificación, que es la que vamos a ver, y que ha sido publicada recientemente por el grupo BioIron, en el cual establecen una serie de recomendaciones diagnósticas que veremos más adelante y su clasificación según un concepto clínico genético. Y se establecen 4 categorías. Las relacionadas con los genes HFE son las homozigosis para el C282I, el H63H y la doble heterocigosidad de esos genes. Cuadros no relacionados con los genes HFE son la hemojuvelina, ecidina, receptor de transferina y la ferroportina en la variedad 4B. Aparece una nueva variedad, la digénica, y que se reserva los casos de doble heterocigosis entre los genes HFE y genes no HFE. Y por último, abren el camino a todo un abanico de posibilidades con los casos indefinidos. Son casos que, siendo sobrecarga férrica clínica, no se encuentran alteraciones genéticas y deben seguir siendo objeto de investigación. Los genes más frecuentemente implicados en la sobrecarga del hierro son los genes HEF, que representan el 85-95% de todos los casos. Destacan la mutación 282CE, en el cual hay un cambio de cisteína por tirosina en el aminoácido 282 de la proteína HFE. La segunda mutación más frecuente es la H63D, en la cual la mutación es de la histidina por ácido aspartico en la posición 63 de la proteína HFE. Hay otra mutación que es la S65C, en la cual hay mutación de una serina por una cisteína en el aminoácido 65 de la proteína HFE, pero que no parece tener una excesiva importancia en todo este mecanismo. Por los estudios paleopatológicos y paleogenéticos sabemos que las mutaciones de los genes HFE tienen una antigüedad de 4.000 años, que se originaron fundamentalmente en el mundo celta y vikingo, aunque también aparecieron en Rusia y Medio Oriente, y de aquí se expandieron, parece ser, a Europa. Aunque en un estudio aparecido en 2011 se detectó otro foco africano. Podemos decir que cuando los humanos modernos migraron de África, había al menos 2 poblaciones de homínidos en Eurasia, los neandertales y los denisovanos, con los que tuvieron contacto, expandiéndose primero a Oriente Medio y después a Eurasia. Y de estas mezclas quedan huellas genéticas en los huesos prehistóricos analizados por los paleogenetistas. Estamos ante un proceso complejo de identidad biológica en el cual podemos distinguir 4 fases. Por una parte, la mutación génica, como factor favorecedor de la especie y cuyo futuro es transmitirlo a otras generaciones. Las migraciones, con el fin de unirse a otras poblaciones con intercambio génico entre ellos. La deriva génica, el cambio con la frecuencia génica, suele ser al azar y puede traer consigo el afianzamiento, la desaparición y la mutación. Y por último, la selección natural, por la cual la mutación supone una ventaja adaptativa al medio y consigue, por tanto, un mejor índice de reproducción. ¿Y cómo fue todo este proceso de identidad biológica en el caso de la hemocromatosis? Parece que la mutación de los genes HFE apareció en el inicio del Neolítico y, como ya vimos, el hombre se hizo sedentario y recolector, lo que trajo consigo un cambio en la alimentación y en la ingesta de hierro, que pasó a ser de tipo NOI, por tanto poco absorbible, que se complicó con aumento de los niveles de cidina debido a la deficiencia de vitamina C en relación a una disminución de la luz solar por el cambio climático. El aporte y la elevación de la cidina provocan una disminución del hierro al organismo, lo que se traduce por anemia de tipo ferropénico. Eso afectó fundamentalmente a las mujeres en edad fértil y a los niños tras el destete. Aparecen las mutaciones del gen HFE que van a favorecer la absorción del hierro y que se va a ver favorecido por la presencia de la vitamina C en la dieta. Indudablemente se solucionó el problema de la anemia en una amplia población, pero con el fenómeno de interacción entre diversas poblaciones aparecieron casos homocigotos, en los cuales se producía la sobrecarga de hierro y la muerte de estos pacientes a la edad de 30-40 años. Parece ser que las mutaciones, como hemos dicho, se originaron en el mundo celta hace unos 4.000 años. Los celtas ocupaban la zona correspondiente a Irlanda y Dinamarca, muy relacionados con el mundo vikingo, y de aquí se extendió a diversas zonas, siguiendo unas determinadas rutas marítimo-terrestres, llegando, lo que nos interesa a nosotros, hasta la Bretaña francesa, Galicia y el norte de Portugal, así como la zona fronteriza de Castilla la Vieja y Portugal, en la denominada raya hispano-lusa,
Y en esta zona son frecuentes los castros celtas, como el que vemos aquí, de Yecla la Vieja en Salamanca, así como sus vestigios arquitectónicos. Parece ser que se detuvieron los movimientos poblacionales en el límite entre Salamanca y Cáceres, aunque el hallazgo reciente de tumbas de princesas vikingas en Mérida pone en duda esta teoría. Hay autores que piensan que pudo aparecer en el sur de Rusia y el Medio Oriente y de ahí expandirse al resto de Europa. Todo esto son conjeturas que posiblemente sean verdad, la mayoría de ellas, y de la que vino una mezcla de culturas y de poblaciones. En España tenemos que la mutación 282 es la más frecuente en el oeste de la península, así como en el norte, pero en el resto del estado la que predomina mayoritariamente es la H63T. Otro hecho importante ocurrió entre los años 1845 y 1849 y fue la Gran Hambruna Irlandesa, que supuso el paso de la alteración genética a América del Norte, debido a los movimientos migratorios y que en muchos ambientes se conoce como maldición celta a la hemocromatosis. Ya hemos visto los movimientos poblacionales de la hemocromatosis y a partir de ahí comienza el conocimiento de la enfermedad denominada hemocromatosis, y que arranca en 1865 cuando Trousseau describe un síndrome caracterizado por diabetes, hiperpigmentación cutánea y cirrosis hepática en un paciente de 28 años, y cuya descripción fue: desde el primer momento en que el paciente entró en el hospital me sorprendió su apariencia casi de bronce y el color negro de su pelo, y cuyos datos de la autopsia revelaban una cirrosis hepática y la describe como: y la totalidad de la superficie del órgano era granulado y era de color gris amarillento, muy denso y resistía la presión impidiendo la perforación con el dedo. Crujía bajo el escalpelo y la superficie de corte era granulada en vez de ser lisa. Todo el caso se publicó en la Clínica Médica del Hotel Dieu de París. Pero la denominación de diabetes bronceada fue realizada por Charles Trousseau en 1871. Y hay que esperar hasta 1889, cuando Recklinghausen demuestra que hay un aumento de hierro hepático en los casos de diabetes bronceada y la denomina hemocromatosis, como color de la sangre, y comienza a sospechar el carácter familiar de la afección. Pero no es hasta 1935 cuando Sheldon define el carácter heredofamiliar de la enfermedad y que se debe a una alteración en el metabolismo diario. En 1952 hasta 1955 se ve que los depósitos de hierro pueden disminuirse mediante la realización de sangrías periódicas. La historia de la genética de la hemocromatosis comienza 40 años después de que Sheldon indicase que se trataba de una enfermedad hereditaria con el descubrimiento por parte de Simon en 1976 del alelo HLA-H3 en el cromosoma 6, y se concluye en 1997 cuando Bodmer denomina los genes HFE. A comienzos del siglo XXI se describen diversas alteraciones, mutaciones y diversas proteínas implicadas en el metabolismo del hierro, el receptor de la transferrina por Klebsiella, la acidina, la hemojuvelina y la ferroportina principalmente. En el año 2004 se realiza la clasificación de la hemocromatosis hereditaria, con todos los datos clínicos y genéticos descritos hasta ese momento, y que ha perdurado hasta mayo de 2022. Pero es en 2014 cuando se produce la descripción del último eslabón hasta el momento de las sobrecargas de hierro. Me refiero a la eritroferrona, que supone un gran avance en la sobrecarga de hierro secundaria a las hemopatías, por ejemplo. Hasta este momento hemos estado hablando de todo esto, pero también nos gusta hablar qué personajes en la literatura pudieron tener hemocromatosis. Indudablemente, uno de ellos es Beethoven. Padeció posiblemente hemocromatosis, y eso fue la causa de su muerte, según dos estudios aparecidos en épocas recientes, uno de 1935 y otro de 2020. Los datos se apoyan en que falleció a los 56 años, en 1827, con cirrosis hepática y pancreatitis crónica, y asimismo presentaba una artropatía y pigmentación de la piel, y existían antecedentes familiares de hepatopatía. Pero no solamente era Beethoven, también tenemos el caso de Ernest Hemingway, que fue diagnosticado de hemocromatosis unos 6 u 8 meses antes de morir. Estuvo diagnosticado de hepatopatía, presentaba un trastorno psíquico importante que algunos autores lo clasifican de conducta autodestructiva, bipolaridad, daño cerebral y personalidad narcisista. En esta fotografía se observa una de las características de la hemocromatosis, la piel oscura cuando era mayor.
No sabemos si el suicidio fue producto de su problema psíquico o del daño cerebral que en ocasiones provoca el depósito de hierro en los núcleos de la base del cerebro. De estos dos casos podemos sacar todas las características clínicas de la hemocromatosis, la cual ya hemos visto que es la afectación de órganos en los cuales hay una sobrecarga de hierro y que incluye el hígado, el tiroides, el páncreas, la piel y el corazón fundamentalmente. Pero hay dos factores aceleradores de la afectación clínica, que son el alcohol y las infecciones hepáticas virales. Podemos decir que la clínica comprende cirrosis en el 70% de los casos y que presentan un hepatocarcinoma, muchos de ellos que suele ser la causa de la muerte. El 50% de los pacientes suelen presentar diabetes como consecuencia del depósito pancreático de hierro. Las alteraciones cardíacas se presentan en muchísimos de ellos como alteraciones como arritmias e insuficiencia cardíaca. Y la coloración de la piel, como que fue el signo que más impresionó a Truso cuando descubrió la hemocromatosis. La hiperpigmentación cutánea se debe al depósito de hierro y de las alteraciones de la melatonina. Otras manifestaciones comprenden hipotiroidismo, hipogonadismo, artropatías, aumento de riesgo de infecciones, etc. Y ahora quiero dar un dato clínico nuevo y ligado a la infección por COVID-19. Y se han descrito que los pacientes con ferritina superior a 500 nanogramos por litro tienen más posibilidades de desarrollar el síndrome de liberación de citocinas y una pequeña proporción de ellos desarrollan síndrome hemofagocítico, lo cual es una causa de muerte en todos estos pacientes. Toda esta clínica es progresiva y suele llegar a la muerte a los pacientes. Pero ¿qué podemos decir hoy de la evolución de la sobrecarga de hierro? Indudablemente, el diagnóstico precoz y un tratamiento adecuado traen consigo que la esperanza de vida de estos pacientes sea la de una población sin patología evidente. Es decir, no tienen ningún problema, pero hay que diagnosticarlos precozmente y tratarlos adecuadamente. Pasamos, una vez visto esto, al diagnóstico de la enfermedad. Aquí hay discrepancias. Siempre hemos considerado que empezábamos los estudios cuando la ferritina era superior a 400 nanogramos por litro en la mujer y 500 nanogramos por litro en el hombre. Después teníamos los datos clínicos personales y familiares, los datos del laboratorio y los datos genéticos. En este momento se ha establecido que se debe iniciar los estudios cuando el índice de saturación sea superior al 45 y la ferritina sérica superior a 200 nanogramos por litro en la mujer y superior a 300 nanogramos por litro en el varón. Entonces, en esos casos hay que hacer el estudio genético y, por supuesto, la valoración del hierro hepático mediante resonancia nuclear magnética y el hierro cardíaco mediante también resonancia nuclear magnética. ¿Y todo esto para qué? Pues sencillamente para obtener el estadiaje de la enfermedad, que tiene 5 fases. Una de ellas es la predisposición genética, en la cual está la alteración genética, pero no hay alteraciones bioquímicas ni alteraciones clínicas. Está la expresión bioquímica, en la cual ya empieza a haber alteraciones del índice de saturación y de la ferritina, pero la clínica no suele existir. Y por último está la expresión clínica, que son 2 subtipos, en los cuales hay, según el índice de ferritina, existe más o menos grado de enfermedad. Y así tenemos pues, que algunos de ellos pues, tienen cirrosis, diabetes, hipogonadismo, cáncer, EFAT, etcétera, que son en el estadio más avanzado. Y de cara a iniciar el tratamiento, lo que tenemos que establecer perfectamente son una serie de parámetros. Por una parte, tenemos que mirar los parámetros de la ferritina y de la resonancia nuclear magnética del hierro hepático. Y siempre tenemos que iniciar el tratamiento cuando la ferritina sea superior a 1000 nanogramos mililitro y el hierro hepático sea superior a 40 micromoles gramos de hierro simple. Es indudablemente que es la única acción de solucionar el problema de estos pacientes. ¿Y cuál es el tratamiento que debemos hacer? El tratamiento incluye 3 aspectos fundamentales. Por una parte, la actuación sobre los factores externos, como son la dieta, el régimen de vida, el alcohol y otros tóxicos. Y aquí queremos hacer un llamamiento a los más jóvenes que son muy dados al e-comercio y que suelen adquirir determinados productos que contienen hierro, vitaminas, hormonas y otros compuestos muy adecuados y que tienen como fin la modulación muscular. Ojo con esos temas. Después, el tratamiento rey es la sangría o flebotomía, que como sabemos es un proceder mágico religioso y que se realiza por técnicas de sanguijuela o escarificación serializada. Y aquí quiero mencionar algo de la historia. Uno de ellos en mi tierra, en Cáceres, en el monasterio de Guadalupe, existía un hospital en la Edad Media donde ya nos describen que las intervenciones que más hacían eran sangrías, seguidas de extracciones dentarias y segundo de cauterización de heridas. El libro de Cristóbal de Vega de 1564, el Liber de Arte Medendi, nos describe las teorías médicas de la sangría, así como su aplicación a diversas patologías. Y por último, queremos recordar algo más cercano, que es el Camino de Santiago,
La costumbre que era habitual en los peregrinos al final de la jornada, se realizaban una sangría con sanguijuela, que como sabemos se denomina irudo medicinalis, y así aliviaban los edemas de las piernas y se producía la prevención de fenómenos trombóticos, ya que las sanguijuelas contienen en su sangre una sustancia denominada irudina, que es un anticoagulante. Aparte de estas connotaciones históricas, indudablemente tenemos que el tratamiento de la sobrecarga de hierro se tiene que hacer con sangrías terapéuticas, y este proceder se obtienen entre 400 y 400 centímetros cúbicos de sangre total en cada acto, y es una sangre que desechamos. O se puede obtener mediante eritroféresis, que es una máquina en la cual se introduce, se le conecta al paciente y se le extrae solamente los hematíes y se vuelven a introducir en su cuerpo las plaquetas, los leucocitos. La efectividad de este proceder es mucho mejor que no en la sangre. ¿Cuándo comenzamos la terapia con hierro? Indudablemente cuando la ferritina sérica sea superior a 1000 nanogramos mililitro y o el hierro hepático superior a 40 micromoles gramo. ¿Qué procedimientos utilizar? Indudablemente ya hemos visto que son dos, o la sangría o la plasmaferesis. Nosotros vamos a presentar un estudio nuestro realizado sobre 9 enfermos, de los que 7 son homocigotos para la mutación 282I. Uno presenta una doble heterocigocia 28263 y un caso es de hemocromatosis tipo 4A con una mutación nueva en el gen SLC40A1. Se han analizado, en ese estudio nosotros hemos analizado los niveles de ferritina inicial y final, el número de procedimientos necesarios para alcanzar la ferritina final y el número de procedimientos semanales, con el fin de obtener un dato económico, vamos a decir, entre comillas, real. Las principales conclusiones las tenemos aquí. Hemos comparado con un estudio de sangría sobre muchos casos y eritroféresis y tiferoadaptación. Observamos que el número de procedimientos realizados ha sido de 28 sangrías para obtener el nivel de ferritina adecuado, frente a las 15 o 14 procedimientos necesarios con las eritroféresis. O sea, son menos procedimientos de mayor efectividad. Y esos procedimientos más válidos es el número de veces que han venido al hospital por semana. Y así tenemos que en el caso de la sangría tienen que venir una vez cada 1,4 semanas, frente a las eritroféresis que tienen que venir cada 3 a 4 veces, cada 3 o 4 semanas frente a la eritroféresis. Como comprenderemos, lo más adecuado indudablemente es la eritroféresis. Aquí os presentamos la gráfica de uno de nuestros pacientes, que es el de la hemocromatosis tipo 4, en el que vemos cómo ha evolucionado la ferritina con las eritroféresis. 3 eritroféresis se hicieron hacer. Y en la parte de abajo observamos la resonancia nuclear magnética del hígado. Vemos en la parte izquierda, que tenía 160 micromoles gramos, vemos cómo todo el hígado está en negro, y en la parte derecha es, al final del mismo, como toda la parte del hígado ya no está de color negro, indicativo de que el nivel de ferritina, el nivel de hierro hepático había bajado a 40 micromoles. Las sobrecargas de hierro no relacionadas con las alteraciones genéticas indudablemente tienen que tener otro tratamiento. Y entonces tenemos la ferroquelación. Eso lo que hace es que son medicamentos que quedan el hierro negro y lo eliminan de nuestro organismo y no se depositan en los órganos. Actualmente las indicaciones del mismo son cuando hay una contraindicación o intolerancia a sangría y eritroféresis, hemocromatosis juvenil agresiva, aceruloplasminemia con riesgo elevado de anemia, que tiene mucho riesgo de anemia, y la sobrecarga por hemoterapia, en el cual ha supuesto una mejoría notable en la calidad y esperanza de vida de todos nuestros pacientes. Los preparados que actualmente disponemos son la de ferrosamina, que ya no usamos porque tiene una vida media muy corta, se tenía que dar por vía intravenosa subcutánea mediante una bomba de infusión continua de 12 horas de duración. Le sustituyó la deferiprona, que es un medicamento que se administra por vía oral, que es muy eficaz, pero tiene dos inconvenientes importantes, que produce granulocitosis y artropatía, que son muy problemáticas para estos pacientes, que ha sido sustituido con el de feraxilos, que es el que actualmente más usamos, y que es un medicamento que tiene vida media más larga, poca toxicidad y mucha efectividad, siendo utilizado mayoritariamente en nuestros pacientes. Y llegados a este punto, ¿qué futuro nos espera con el hierro? Indudablemente, el conocimiento de la efedrina, de la ferroportina y de la eritroferrona han constituido un punto de inflexión en los procesos, en el tratamiento y en el manejo de todos los procesos relacionados con el metabolismo del hierro.
En este momento tenemos varias drogas en la actualidad que pueden actuar a estos niveles. Son los agonistas de la epsidina, en los cuales destacan la epsidina, que tiene inconvenientes de su corta vida media, por lo cual no se usa apenas en la clínica, pero sí las miniepsidinas, que son los 9 aminoácidos de los 9 primeros aminoácidos del peptidocine, que son capaces de unirse a la ferroportina y provocar su degradación. Y por último tenemos los antagonistas de la sedimproteasa transmembrana 6, que provocan aumentos de la epsidina en muchos pacientes. También tenemos los antagonistas de la epsidina, que se unen, provocan la unión epsidina-ferroportina y potencian sus mecanismos supresores. Y quiero hacer mención fundamentalmente a un nuevo concepto, que es la ferroptosis, que es la muerte celular programada dependiente de hierro, y que provoca alteraciones en las mitocondrias y en las membranas celulares con ruptura del mismo. La base bioquímica es una sobrecarga de hierro y peroxidación lipídica con cambios en los potenciales de membrana mitocondrial, y que está siendo estudiada en varios campos, como la oncología y la cardiología, y merecen destacar los avances que se han producido en el tratamiento del cáncer de ovario mediante esta técnica de la ferroptosis. Los avances son constantes en este campo. Ya hemos visto anteriormente los nuevos conceptos clínicos, la clasificación de la hemocromatosis hereditaria, que se publicaba en mayo de 2020. Sin embargo, quiero concluir con la patología más frecuente que hay en la especie humana, el déficit de hierro, y que seguimos con él, y tenemos que contribuir a su solución en cada paciente. Y quiero recordaros, sobre todo a los más jóvenes, que la historia clínica es fundamental y que por ello podemos ofrecer un gran alivio a los pacientes, ya que los 3 síntomas de pica, síndrome de pierna inquieta y alteraciones en uña y pelo provocan no poca inquietud en los pacientes, y tenemos que colaborar a esa solución. Comenzamos con el déficit de hierro en el paso del paleolítico al neolítico, y en el 2022 continuamos con el déficit de hierro. Gracias por su atención, he dicho. Seguidamente pronunciará el discurso de concentración en nombre de la corporación el excelentísimo señor don José Antonio Girón González, académico del número y presidente. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, ilustrísimos señores académicos, señoras y señores. El ritual del ingreso de un nuevo miembro en la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz es una ceremonia con características estrictas. Se inicia por la lectura por parte del secretario general del acta de elección de los académicos de número con toda la solemnidad que el acto requiere. Se sigue por el discurso de ingreso del nuevo académico y finaliza por el discurso de contestación. En este último, que me honra hacer, se glosa la vida profesional y, si cabe, humana del elegido. Pero antes de ello, quisiera felicitar a los proponentes de don Juan Antonio Muñoz por su acierto a la hora de la elección. Don Juan Antonio Muñoz nace en Coria, Cáceres, en el año 1948. Casualidades de su historia, Coria, la antigua Cauria romana, significa piedra o lugar elevado, en referencia a un lugar donde puede establecerse una fortificación. Es curioso que cuando uno piensa en Juan Antonio Muñoz, piensa en alguien recio y elevado en su ser y pensar. Nació en una familia numerosa, 9 hermanos, de los que sobrevivieron 7 a las enfermedades de la infancia. Él era el menor. Como ocurría en gran número de familias de la posguerra civil española, destaca el impulso proporcionado por los padres para que los hijos estudiaran y tuvieran una formación universitaria, y la mayoría de los de aquella familia terminaron consiguiendo. Se desplaza a Cáceres con 3 años. Estudia inicialmente en la escuela pública El Perejil, seguida por el bachillerato en el Colegio San Francisco de Padua. No solo fue buen estudiante, sino también excelente deportista. Pívot en el equipo de baloncesto de su colegio,
consigue el subcampeonato de España categoría juvenil. Conjuntamente al bachillerato cursa los estudios de magisterio de modo libre en la Escuela Rufino Blanco de Cáceres. De ese modo, cuando termina como bachiller 1966, lo hace también como maestro y se traslada a un pequeño pueblo, Herreruela, para impartir docencia. Merced a una beca Pavón Jiménez de la Diputación de Cáceres, se incorpora a la Universidad de Salamanca para estudiar medicina. Buen estudiante, recibe la llamada de 3 departamentos de la universidad para incorporarse a ellos, pero Juan Antonio Muñoz tiene otras miras y las comprenderemos más adelante. Finaliza la licenciatura en 1972. Aparte de los estudios de medicina, en esta etapa ocurre un fenómeno capital en la vida de nuestro nuevo académico. Conoce y se casa con Carmen Eulalia Risueño, licenciada en Biológicas en la capilla de la Universidad de Salamanca. Es difícil entender la vida profesional del doctor Muñoz sin recurrir al hecho de que él y la doctora Risueño han sido un auténtico tándem en investigación, habiendo aportado ella multitud de las ideas y práctica de laboratorio. A partir de aquí, la vida profesional de Juan Antonio Muñoz y la mía presentan similitudes, aunque distanciadas en el tiempo y en la especialidad escogida. Ambos caminamos por Madrid, Huelva y Cádiz en nuestro recorrido vital. Ambos realizamos la formación especializada vía médico interno residente en la Clínica Puerta de Hierro, Madrid. Juan Antonio Muñoz gozó en aquel tiempo del magisterio de don Manuel Nicolás Fernández Rodríguez, uno de los pioneros de la hematología clínica en España, a donde trajo los conocimientos adquiridos en el Hospital MD Anderson de Houston y en la Mayo Clinic de Rochester. E insisto en la idea previa, hematología clínica, con dedicación de los médicos en formación y especialistas, no solo al laboratorio, como ocurría o había ocurrido en la mayoría de centros hospitalarios españoles, sino también al diagnóstico y tratamiento de las enfermedades propias. En dicho servicio de hematología se han formado algunos de los especialistas más prestigiosos en ese campo, de los que el recipiendario aún recuerda anécdotas y comparte amistad. Cito, entre otros, a Rafael Cabrera y, sobre todo, a Florinda Gil Sanz. Tras finalizar la residencia, ocupa plaza en el desaparecido Hospital Manuel Lois de Huelva. Finalmente recala en Cádiz, en el Hospital Universitario Puerta del Mar, ocupando la plaza de jefe de sección de hematología en agosto del 78. A partir de este momento, nuestro nuevo académico imprime su sello en distintos campos. Monta una unidad de eritropatología y desarrolla distintas líneas de investigación, de las cuales el análisis de las talasemias y hemoglobinopatías probablemente sea la que más prestigio le ha proporcionado y mayor número de conocimientos nos ha aportado al resto. Ha sido responsable del registro de hemoglobinopatías en España. Imagino que al recipiendario le gustará, y así lo hago, que señale la colaboración con la doctora Ana Villegas del Hospital Clínico San Carlos de Madrid en el estudio genético de nuevas variedades de talasemia y hemoglobinopatías. No voy a enumerar los artículos publicados o las comunicaciones presentadas en congresos, pero sí indicaré las tesis doctorales a las que ha dado lugar la investigación del doctor Muñoz. La suya propia, dirigida por el profesor Rico Irles, la de Carmen Eulalia Risueño, dirigida conjuntamente por su admirado José María de Castro, catedrático de anatomía de esta universidad, la de la doctora Martín Reina y la última de ellas, que dirigí conjuntamente con él, de la doctora de Cos. Se incorporó a la actividad docente como profesor asociado de Ciencias de la Salud y colaboró activamente con el Departamento de Medicina de esta universidad hasta 2009. La capacidad docente de don Juan Antonio Muñoz ya quedó demostrada con ocasión de su nombramiento como académico correspondiente de mérito. Fue recibido como tal el 3 de abril de 2014, siendo su discurso de ingreso Hemoglobina, Unión de Hematología y Geografía. Algunos de los aspectos comentados en el mismo han vuelto a estar presentes en el actual discurso de recepción, en concreto la denominada hematología geográfica. Ya no es el hombre el examinado, sino poblaciones enteras con toda su diversidad, migrantes que llevan consigo sus características genéticas, sensibles a la influencia del medio. Consideren la referencia realizada hoy acerca de las modificaciones en la dieta en periodos prehistóricos
coincidiendo con los asentamientos humanos y el desarrollo de la agricultura, o las migraciones indoeuropeas, vikingas, fenicias, romanas o de otros pueblos que justifican las mutaciones responsables de algunos de los tipos de anemia congénita. En aquella ocasión, la recepción como académico correspondiente, el discurso de contestación fue realizado por otra de las personas admiradas por el doctor Muñoz, y no solo por él, el profesor don José Gómez Sánchez. El doctor Muñoz es padre de 2 hijos. Juan Antonio es ingeniero de telecomunicaciones. Ruth es bióloga y, casualidades de la vida, se dedica en la actualidad a la investigación en enfermedades hematológicas, en concreto leucemia, y es académica correspondiente de nuestra corporación. El discurso de ingreso con el que hoy ha sido recibido, el hierro de la prehistoria al siglo XXI, ha sido un modelo de lo que se espera de un académico. Un discurso en el que se divulgan los conocimientos en un intento de conseguir la integración de la sociedad en nuestro acto, en el que se profundicen los conocimientos sobre las patologías atribuibles al déficit o al exceso de hierro corporal y en el que se presentan los datos propios obtenidos de la investigación del equipo del que ha formado parte. Un discurso integrador que nos ha llevado desde la clínica a obras pictóricas y literarias, Lope de Vega, Cervantes, Pardo Bazán, García Márquez, que plasman algunas de las patologías presentadas. Hemos recordado palabras escasamente empleadas en la práctica médica habitual que sin embargo nos trasladan su significado sencillamente con la fonética: clorosis, vampirismo, bucarismo, y fundamentalmente hemos seguido un curso que nos ha llevado desde las modificaciones genéticas o adquiridas de diversas proteínas implicadas en el metabolismo del hierro a la clínica de estas entidades. Anomalías por exceso, como las debidas a fenómenos hemolíticos, enfermedades inflamatorias crónicas o hemocromatosis, o alteraciones por defecto, entre cuyos aspectos a considerar figura la necesidad de estudios diagnósticos relacionados con esta pérdida de hierro. Las deficiencias alimenticias son sin duda alguna la causa más frecuente de sideropenia a nivel mundial, aunque no lo sean en naciones desarrolladas, y han sido destacadas por la Organización Mundial de la Salud como una de las dianas capitales en el programa de nutrición global. Hombre polifacético, presenta entre otras habilidades la fotografía y la confección de sellos de correo, y de hecho dotó de sello postal propio a nuestra institución. Estos sellos fueron entregados en diciembre de 2013 y a partir de entonces son usados por la Academia en los envíos postales realizados. Don Juan Antonio Muñoz, sea bienvenido y piense que su recepción conlleva no solo un honor, sino también la responsabilidad del trabajo a favor de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz. He dicho. Se va a proceder a la imposición de la medalla y entrega del título de académico de número al ilustrísimo señor don Juan Antonio Muñoz, que tendrá la amabilidad de acercarse a la mesa.
la renovación de la academia es un acontecimiento necesario, de tal modo que las sucesivas personas que entran como académicos de número enriquecen nuestra actividad. En el caso concreto del doctor Muñoz, yo me preguntaría si los méritos referidos son suficientes para su elección como académico de número de nuestra institución. A juicio de quien le habla en este momento, no basta un currículum amplio como el del recipiendario. Se requiere además cariño hacia esta corporación, constancia en la asistencia, participación en los debates y difusión del conocimiento en su seno. Y el doctor Muñoz cumple ampliamente estas características. Repito, sea bienvenido y trabaje con nosotros. Se levanta la sesión.